Buen día, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida nuevamente al área de educación religiosa. Soy el profesor Ángel y quisiera compartir con ustedes este texto bíblico para dar inicio a nuestra clase de hoy. Nos ponemos en actitud de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir del Evangelio, quisiera compartir contigo y reflexionar tres aspectos importantes. Primero, acerca del pan. Jesucristo nos dice que Él es el pan de vida. En este tiempo, imagino que has escuchado las noticias y has visto la necesidad de comida, de pan. La gente no tiene que comer. Sin embargo, no escuchamos también la necesidad que tienen muchas personas hoy de este pan que Jesús nos habla, que es el pan espiritual. Es cierto que hay una necesidad, materialmente hablando, de comida, pero también la hay de nuestro espíritu. Muchas personas se preocupan sobre el aspecto físico, cómo me veo, si estoy bañado, si me aseo, si estoy bien vestido, etc. Pero muy poca preocupación sobre cómo está en el lado espiritual. Te pregunto a ti, ¿cómo está tu espíritu? ¿No? ¿Qué pan te hace falta? Y ese pan, que es Jesús, está a la puerta, esperando a que te decidas recibirlo. Otra de las cosas que nos habla es acerca de la misión que tiene Él. ¿Y cuál es? Que ninguno de los que les ha sido encomendado por Dios Padre se pierda. Quiere decir, Jesús quiere que todos nosotros nos salvemos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para merecer eso? Estamos tratando por lo menos de tener un espacio en mi casa, de estar a solas con Él, por lo menos orar. Quizás ahora, por todo lo que estamos pasando, estamos rezando más, pero que no sea por temor, sino por una necesidad natural de poder acercarnos más a Dios. Y por último, Jesús nos habla acerca de la fe. Nos dice, pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Y también me podrías decir lo mismo, profesor, yo no he visto a Jesús, por lo tanto, ¿cómo creer en Él? Te repito lo que dice en la Biblia, en Mateo capítulo 25, Jesús le dice a los judíos, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me fuiste a visitar, estuve desnudo y no me vestiste. Y los judíos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, en la cárcel, desnudo, y no te asistimos? Jesús le responderá, cada vez que no lo hiciste con los más pequeños, conmigo no lo hiciste. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que no hay necesidad de verlo físicamente, como tuvieron la fortuna los apóstoles de hacerlo, pero podemos ver a Dios, a Jesús, en el rostro de la persona que necesita. Quizás en el rostro de tus padres, ahora, el de tus hermanos, el de algún vecino o de alguna persona que conoces y que necesita ayuda. En esos rostros que están sufriendo y están necesitados por algo, podemos ver a Dios. Si aún hay dudas en tu corazón, te invito a que reces, ores bastante y puedas pedir a Jesús que entre en tu mente y en tu corazón para poder saber qué cosa es lo que Él quiere de nosotros. Y más aún en estos días que necesitamos de paciencia y sobre todo de mucha fe. Que el Señor nos bendiga y nos permita comprender esta clase
para poder transmitirlo a los demás para gloria suya y para bienestar nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar. La clase de hoy se trata sobre las manifestaciones o mediaciones de la religión. Hemos visto anteriormente las experiencias importantes que viven las personas se manifiestan mediante una serie de signos externos. Por ejemplo, dos amigos dan importancia al lugar y el momento en que comenzó su amistad. Por ello, comunican sus sentimientos con palabras, gestos, en donde expresan o son expresados estos a través de signos y manifestaciones concretos. Gracias a estos elementos, ¿no?, estos amigos pueden fortalecer su amistad. De la misma manera ocurre con la experiencia religiosa. Cuando una persona se ha encontrado con Dios, experimenta en mayor o menor grado la salvación y lo manifiesta también exteriormente a través de todas las dimensiones de su vida, como por ejemplo lugares, ¿no?, tiempos adecuados, con palabras o con su sufrimiento, mediante signos o ritos, entendiéndose por ritos aquel conjunto de cosas que se repiten continuamente y de un solo modo. Y eso en los cultos, sobre todo en la iglesia, se ve mucho, ¿no? También lo expresan a través de su comportamiento y compartiendo con otros esta experiencia. Estas manifestaciones de la religión se llaman mediaciones. Y aquí te explico algunas mediaciones concretas que se viven en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los tiempos y lugares sagrados. En cuanto a los tiempos, vemos, por ejemplo, aquí el tiempo de Semana Santa, la Cuaresma, quizás Pentecostés, la Navidad, etc. En cuanto a los lugares sagrados, tenemos aquí una catedral, puede ser un templo, una basílica o una ermita, ¿no?, que van acompañados siempre de símbolos religiosos. ¿Por qué los lugares son considerados sagrados? Aquí te recuerdo lo que está en el Éxodo, en el capítulo 3, donde narra la historia de Moisés y el encuentro con esta zarza ardiente, ¿no? Dice la lectura que Moisés ve en lo alto del monte una zarza que ardía pero no se consumía. Va a ver cuál es la causa de este fenómeno, y mientras se va acercando la zarza, escucha la voz que le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, que la tierra que estás pisando es tierra sagrada. ¿Cuándo, profesor, se convierte un lugar en sagrado? Pues cuando está la presencia de Dios en ese lugar. Y es en esos lugares, de manera especial, donde el hombre puede experimentar una relación o encuentro con Dios. Otra de las mediaciones que tenemos, ¿no?, son las oraciones y el arte religioso. Cuando una persona hace oración, lo que está haciendo es expresar sus sentimientos hacia Dios, ya sea de forma verbal, contemplativa, quiere decir, observando alguna imagen, o con lágrimas, ¿no?, de acuerdo a cómo uno se quiere relacionar con Dios. Y es importante, sobre todo ahora, que quizás podamos aprovechar el tiempo para poder darnos ese tiempo de oración personal y también en familia, como lo vemos aquí, bendiciendo los alimentos. En el caso de las artistas, ¿no?, y el arte religioso, también quieren plasmar ellos cómo es que se relacionan con Dios a través de sus obras. Aquí vemos, por ejemplo, la Piedad, ¿no?, de Miguel Ángel, donde una de las interpretaciones que se da con esta escultura es cómo la Virgen María, que nos da al niño Dios en un pesebre para que nos salve a toda la humanidad, nosotros por nuestros pecados le regresamos al hombre, ¿no?, muerto. Estas obras también son manifestaciones de personas creyentes que tratan de expresar de alguna manera su relación con Dios, ¿no? Vemos aquí también esta imagen en la cual puede ser interpretada de muchas maneras.
Otra de las manifestaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana es a través de los ritos religiosos, que es la liturgia o el culto. Y esto se ve mucho en la Iglesia Católica, ¿no? Te decía que los ritos son un conjunto de repetitivos. Por ejemplo, estos cultos, ¿no?, van a ser acompañados de muchos símbolos. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar el altar donde simboliza la cruz. En el tiempo de Jesús, él fue crucificado en una cruz, y en la actualidad el altar representa esa cruz. Ya no muere de forma cruenta, con sangre, sino de manera que él se ofrece, ¿no?, en sacrificio por nosotros. Por eso que el sacerdote aquí en el altar vuelve a ofrecer bajo las especies de pan y vino que se van a convertir en sangre y cuerpo de Jesucristo. Es por eso que en cada Eucaristía Jesucristo va a ser nuevamente sacrificado, ofrecido por nosotros. Asimismo, también tenemos los sacramentos, en la cual cada uno de ellos tiene elementos que simbolizan algo en la vida de fe de los creyentes. Vemos en el bautismo que, por ejemplo, el agua, que significa que somos bañados y revestidos otra vez por el Espíritu Santo y llegamos a la condición de hijos de Dios. El Espíritu Santo en forma de paloma, y así cada sacramento tiene su símbolo que nos ayudan a cada uno de nosotros a fortalecer nuestra relación con Dios. Otra de las mediaciones que tenemos es la ética o la moral. Toda persona se comporta de una manera determinada, pero para que se pueda relacionar en una sociedad tiene que tener normas de comportamiento. Así también las personas religiosas se rigen por normas, en este caso mandamientos, el cual nos sirven a cada uno de nosotros para orientar nuestra vida en una buena relación con nosotros mismos, con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Por eso todos los creyentes tienen esta mediación que les ayuda a distinguir o elegir qué camino deben tomar según sus propias creencias. Otra de las mediaciones religiosas son las comunidades eclesiales, institucionales y religiosas. Los seres humanos por naturaleza somos seres sociales, por lo tanto necesitamos del otro para vivir. Así nos juntamos y formamos grupos sociales, clubes, etc. En el ámbito religioso, eso también permite a que comunidades de creyentes puedan formar movimientos eclesiales, por ejemplo, movimiento matrimonial católico, movimiento de jornadas de vida cristiana para jóvenes y para adultos, que permiten tener un encuentro personal con Dios y llevarlo hacia los demás. Así cumplimos con nuestra misión de evangelizar. Ahora uno se podría preguntar, ¿cómo puedo yo hacer para tener acceso a estos lugares sagrados que me permitan a mí relacionarme con Dios si estoy en aislamiento social? Pues bien, pensando en eso, he preparado esta actividad, ¿no? Hay 3 preguntas. Por favor, lean bien las preguntas para que las respuestas sean acordes a lo que estoy pidiendo. Me detengo aquí en número 4, donde te pido que elabores un altar. Hay necesidad, más ahora que nunca, de rezar, y si es en familia, mucho mejor. Estamos hablando de mediaciones que nos permitan tener un encuentro más cercano con Dios, y la oración es primordial en nuestra vida de fe. Hay muchas familias que necesitan de oración. Te pido por favor que con los materiales que tengas puedas elaborar ese pequeño altar, ¿no?, que te permitan a ti y a tu familia tener un espacio en casa donde podamos rezar juntos. Una vez que lo hagas, por favor, adjunta aquí mismo en la diapositiva una foto de tu altar. Muy bien, te dejo con la frase de esta semana, donde se nos pide honrar a nuestros héroes. Y ahora hay muchos héroes, no en plazas, héroes que están en las calles protegiéndonos a nosotros. Honrar es respetar, y respetar a todas las personas, porque somos iguales, todos somos hijos de Dios. Que tengas bonita semana, bendiciones para la familia y nos vemos la próxima. Hasta luego.